hablaremos sobre aproximación. La expresión decimal de un número obtenida por la realización de un cálculo o por una medida es aproximación. En la práctica operamos con aproximaciones decimales de los números reales, es decir, con un valor próximo al valor exacto que sean manejables. Entonces, la aproximación se la utiliza para trabajar con números decimales. Las aproximaciones menores que el valor exacto se las llama aproximaciones por defecto y las que son mayores se las denomina por exceso. Hay dos formas de tomar aproximaciones. Estos métodos luego explicaremos más a fondo. Ahora veremos algunos ejemplos. 2,335 milésimas vamos a utilizar el método de redondeo, quedaría 2,34. El segundo ejemplo, 5,65 centésimas, que lo vamos a truncar a la décima y quedaría 5,6 décimas. Buenos días, mi nombre es Michelle Vázquez. El tema que les voy a explicar se titula truncamiento. El truncamiento o ley de Teruya consiste en la reducción o disminución de números decimales. Mediante la siguiente tabla podemos observar varios ejercicios que nos permiten entender mejor este tema. El primer ejercicio nos ordena reducir a centésima, dándonos como resultado 125 enteros, 12 centésimas. El segundo a milésima, 2 enteros, 543 milésimas. El siguiente a 10 milésimas, 3 enteros, 9284 10 milésimas. El siguiente ejemplo a 100 milésimas, 5824 enteros, 14578 100 milésimas. Y por último, estos dos ejemplos nos ordena reducir por unidad, sabiendo que el 5 es la unidad y el 9 es la decena. Al 5 se lo reemplaza por el 0, quedándonos 990. Y el último ejercicio a centena. Como resultado, 4700. Gracias. Redondeo es el proceso mediante el cual se disminuyen las cifras significativas para obtener un valor aproximado. Dígito menor que 5, que si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica. Como por ejemplo, el número 3 es menor que 5, entonces aquí el número 9 no se modificaría y pasaría intacto. Dígito mayor, que si el siguiente decimal es mayor o igual que 5 se incrementa una unidad. Como por ejemplo, aquí el número 8 es un número mayor que 5. Entonces el número anterior se le aumentaría una unidad. Redondeo hasta las décimas. El número 6 es un número mayor que 5. Entonces al número anterior se le incrementa una unidad. Redondeo hasta las centésimas. El número 3 es un número menor que 5. Entonces el número anterior no se lo modifica y pasaría intacto. Aquí el número 4 es un número menor que 5. Entonces el número anterior no se lo modificaría.
redondeo hasta las 10 milésimas. El número 1 es un número menor que 5. Entonces al número anterior no se lo modificaría y pasaría igualmente intacto. Hola, soy Angie Beldumo y hoy les voy a explicar lo que es notación científica, también conocida como patrón o notación en forma exponencial. La notación científica se utiliza para escribir cantidades, ya sean muy pequeñas, como por ejemplo 0.007 milésimas, que expresada en notación científica da como resultado 7 por 10 a la menos 3, porque el exponente lleva el signo negativo, por el hecho de que la coma corrió hacia el lado derecho, dando como resultado el menos 3. Pero también la notación científica es utilizada para expresar cantidades muy grandes, como por ejemplo la distancia de la Tierra hacia el Sol, que es de 150 millones, que expresada en notación científica da resultado de 1.5 por 10 a la octava. En este caso, el exponente lleva el signo positivo porque la coma corrió hacia el lado izquierdo. La notación científica se expresa en número entero o decimal, como potencia de 10. El primero en expresar números demasiado grandes fue el matemático y filósofo griego Arquímedes, que escribió en su obra El contador de arena en el siglo III a.C. Desarrolló el sistema numérico para determinar cuántos gramos de arena existían en el universo. Arquímedes es considerado el padre de la notación científica. Fue el más grande matemático de su época. Gracias. Buenos días, el tema que me toca exponer es cifras significativas. En primer lugar, ¿qué son las cifras significativas? Son aquellos dígitos de un número que se conocen con seguridad o certeza. Para esto existen varias reglas. La primera es, cualquier dígito diferente de 0 es significativo. Por ejemplo, 1234,56. En este ejercicio hay 6 cifras significativas. En el siguiente ejercicio, 316,71, existen 5 cifras significativas. En el siguiente ejercicio, 7,8, existen 2 cifras significativas. Otra regla es, los ceros entre los dígitos son significativos. Por ejemplo, 1002,8. En este caso existen 5 cifras significativas. El siguiente ejemplo es 502,432. En este caso hay 6 cifras significativas, contando con el 0. En el siguiente existen 8 cifras significativas. Otra regla es, los ceros a la izquierda nunca son significativos, sin importar que estén en la parte decimal o entera. En el siguiente ejercicio existen 5 cifras significativas. En el 297,7 existen 6 cifras significativas. Perdón. 4. En el siguiente ejercicio existen 6 cifras significativas. Otra regla es, los ceros finales de un número entero son significativos. Por ejemplo, 340. Serían 3 cifras significativas. Para el siguiente ejemplo hay 4 cifras significativas. Y en 27.340 existen 5 cifras significativas. Gracias por su atención.
Cifras significativas en producto y cociente. Al realizar una multiplicación o división, el resultado debe ser redondeado al mismo número de dígitos de la cantidad que posea menor cifras significativas. Por ejemplo, 3 enteros 608 milésimas por 3 enteros una décima es igual a 47 enteros 2648 10 milésimas igual a 47 enteros 3 décimas. 47 enteros 3 décimas se debe a que el número original, o sea, el segundo término, posee 3 cifras significativas, lo cual es la cantidad que posee menor cifras significativas en esta operación. Por lo tanto, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el segundo término. Los otros dos ejemplos se basan en el mismo concepto que les he dado. Cifras significativas en suma y resta. Al sumar o restar dos o más cantidades, el número de cifras significativas de la parte decimal del resultado debe ser igual al número que se suma o se resta con menor dígitos en la parte decimal. Por ejemplo, 67 enteros 94 centésimos más 1 entero 7854 10 milésimos es igual a 69 enteros 7254 10 milésimos y 561 enteros 2 décimas menos 0 enteros 2 centésimas es igual a 561 enteros 18 centésimos. Ahora, aplicando el concepto de cifras significativas en suma y resta, en el ejemplo 1, por ejemplo, el producto final debería ser 69 enteros 73 centésimas, debido a que el número que se suma en este caso con menor dígitos en la parte decimal es el primer término, el cual es 7 enteros 94 centésimos. Por lo tanto, el resultado final anteriormente nombrado es 69 enteros 73 centésimas. Lo mismo ocurre con el ejemplo de abajo, lo cual solamente varía que es una resta, pero se aplica el mismo concepto. Gracias.